Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este 12 de mayo. Vamos a dar comienzo o continuación al curso que estamos llevando entre todos y compartiendo entre todos. Vamos a ir hacia adelante y recordando que hemos de informar y ha de quedar grabado así que según la Ley de Protección de Datos de este país, esto va a ser grabado y colgado en la página YouTube de la Rama Bhakti de Tarrasa, y si alguno de ustedes no quieren que su imagen aparezca, pueden cerrar la cámara clicando sobre el icono de camarita que tienen generalmente abajo a su izquierda en la pantalla. En algunos medios está en otro ángulo. Y también repetir la información de que si quieren recibir la programación de Zoom que se realiza en la sección española, pueden inscribirse en esta dirección enviando un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com, indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, la dirección electrónica y un teléfono. Y entonces las personas que se encargan de esto los incluirán y recibirán la programación, no solo de Bhakti, sino la de toda la sección española. Aunque la de Bhakti yo ya sabéis que la envío todas las semanas. Si alguno de vosotros no la recibe, la de Bhakti de mí, puede escribirme un mail aquí a clarisaelo@gmail.com, y entonces también dándome los datos yo lo incluiré. Y ahora vamos a ir haciendo unos momentos de silencio. A la vez damos tiempo de que entren los compañeros que llegan y recitaremos una vez más esta invocación que nos facilitó Ani Besant hace ya tantísimos años, casi va a hacer pronto un siglo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos también que nuestra meditación debe incluir a todo el planeta, a todos los reinos a los que este planeta Tierra alberga y le da vida, el propio reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y que haciendo esto ayudamos a desarrollar esa conciencia de unidad, ese núcleo de fraternidad incluyente tan necesario. Cada vez o cada día podremos decir que es absolutamente más necesario, dadas las circunstancias que se están viviendo en el planeta. Todo lo que emerja de nuestra propia conciencia en ese sentido se une a los del mismo tipo de vibración. Esa es una gran ayuda. Aunque no la podamos percibir quizás, no importa, es efectiva porque las leyes universales siempre se cumplen.
y seguiremos en este mismo tercer capítulo del libro La colonización del campo. Entramos ahora a un nuevo subcapítulo que nos habla de las 7 corrientes. Hemos ido viendo a lo largo de estos jueves, estas semanas que hemos ido compartiendo, todo un desarrollo desde lo más elevado de la unidad del ser, cómo se iba desplegando. Todavía estamos aprendiendo cómo se produce ese despliegue de la vida divina en la manifestación. Entiendo que estas primeras semanas pueden haber resultado complicadas o difíciles de comprender, aunque yo trato de hacerlo lo más comprensible posible dentro de mi propia limitación o capacidad. Pero si no comprendemos al máximo posible, y aquí la palabra posible hay que incluirla, todo este proceso, es difícil, mucho más difícil, que podamos comprender o dar respuesta a esas preguntas de quiénes somos nosotros realmente y de dónde procedemos y por qué y para qué venimos aquí a este mundo. Pero si comprendemos esto que estamos estudiando ahora, entonces cada movimiento que se produzca tendrá un lugar, tendrá su propio lugar, estará ordenado en nuestra conciencia y no habrá esa inquietud o ese miedo o más que nada el miedo que está colapsando el mundo por no conocer lo que denominamos en conjunto teosofía y las leyes que sostienen el universo y no conocernos, por lo tanto, a nosotros mismos. Eso es el productor del miedo. Esa ignorancia es la que debemos desechar, disolver. Anibesan nos habla ahora de las 7 corrientes. Eso está en la página 71 del libro de Anibesan. Y ella sigue diciendo, constantemente se pregunta, ¿por qué este constante recrearse de los teósofos con el número 7? Hablamos de él como del número fundamental de nuestro sistema solar. Y hay una razón obvia por la que este número desempeña una parte activa en la clasificación de las cosas, puesto que estamos relacionados con las triplicidades previamente mencionadas y explicadas. Una tríada origina naturalmente un septenario por sus propias relaciones internas, puesto que sus 3 factores pueden agruparse de 7 maneras y de ninguna más. Y esto llama la atención. Bueno, pues una tríada, aquí no lo especifica, pero se supone que nos habla de una tríada humana, de Atma Buddhi Manas, y bueno, que aquí se producen relaciones internas, o produce un septenario, y vamos a ver por qué nos dice esto, ¿no? Y ella continúa diciéndonos, hemos hablado de la materia fuera de los límites de un universo, como poseyendo las 3 cualidades, que ella no había nombrado aquí, pero que las añadí como los nombres que comúnmente las conocemos. Las 3 cualidades son comúnmente denominadas las 3 gunas y por sus vibraciones y sus propias capacidades son denominadas también de inercia, movilidad y ritmo. Y dice, fuera de los límites de un universo, es decir, un universo es aquel espacio que vimos al principio del curso en el que el logo solar circunscribe y dice, aquí voy a generar mi universo. Esto es un universo solar, hasta el máximo de lejanía que alcanza su aura más externa. Dice, hasta allá. Estuvimos viendo hasta más allá del cinturón de Kuiper. Recordáis las imágenes un poco, ¿verdad? Entonces,
Pero fuera de esos límites de un universo solar como el nuestro, la materia posee 3 cualidades en estado de equilibrio. Estas 3 cualidades, estas llamadas 3 gunas, que con sus nombres correspondientes las vemos en los libros, las hemos visto numerosas veces, son denominadas como que producen tamas o inercia, movilidad o rajas y ritmo o sattva. Así que las 3 son denominadas comúnmente en los libros como tamas, rajas y sattva. Y toda la materia que llena el espacio universal alrededor, fuera de los límites del universo solar, estas 3 están en equilibrio. Cada unidad de materia posee estas 3 al mismo tiempo, pero están en equilibrio. Ahora sigue diciéndonos en el glosario de las cartas Mahatma, esto lo añadí porque ayuda. Toda la naturaleza o prakriti, toda la materia, prakriti sabéis que significa materia, posee 3 cualidades básicas, llamadas también trigunas, de sattva, la cualidad de pureza, verdad, bondad o realidad substancial. De rajas, la cualidad de actividad, pasión y deseo. Y tamas, la cualidad de inactividad, oscuridad, ignorancia, inercia o inmovilidad. Cada uno de estos trigunas tiene su lado bueno y malo, porque todo, una vez que se manifiesta, cuando está en equilibrio, está aquí, pero la potencia de convertirse en una variante de esto la tiene. Están en equilibrio, pero tiene el potencial de convertirse en otra, no en otra cosa, sino en otro desequilibrio, por decirlo más correctamente. Y cada uno de estos 3 en sí mismo es triple. De aquí que haya un sattva-sattva, un rajasattva y un tamasattva. Y asimismo un sattva-rajas, un sattva-tamas, ¿sí? Todos se van modificando. La imagen que hemos visto aquí un poco más grande, y esta que es también los 3, rajas, tamas y sattva, que es el del centro, el que muestra el equilibrio de los dos y además el equilibrio entre los polos de opuestos. Sattva muestra el punto de equilibrio entre los polos de opuestos. Aquí, pues sattva como muestra la cualidad de pureza, de verdad, de bondad, realidad sustancial, es ese equilibrio, pues está muy bien. Pero cuando hablamos de rajas, que es la cualidad de actividad, pasión y deseo, cuando hablamos en nuestro mundo de una persona muy rajásica, decimos, este es que no puede parar quieto, no puede tener el trasero en un asiento 5 minutos, ¿verdad? Conocemos personas así, ¿verdad? Y de tamas es la cualidad de inactividad, oscuridad, ignorancia, inercia o inmovilidad. Y de tamas, que también conocemos personas en las que predomina tamas, es aquellas personas que por ese predominio les estamos diciendo, oye, mira que viene un camión, que viene un camión. Y dice, bueno, ya se apartará, esperando que el camión se aparte para no hacerlo uno mismo. Esto puede ser muy exagerado, pero es muy curioso que cuando observamos en la naturaleza nos podemos dar cuenta de que esto está, que es una realidad. En los glosarios, para ayudar a una mejor comprensión de esto, encontramos que nos dice que hay las 5 kleshas, que son aflicciones u obstáculos en la filosofía yoga de Patanjali, que son avidya o ignorancia, la podemos reconocer, asmita, egoísmo o egotismo, lo podemos reconocer, raga, que es amor,
o deseo es el amor destronado, pero es una forma de amor, más polarizado, pero en definitiva de amor. Y entonces Raga aquí en este modelo, Raga lo ponen en el polo, digamos, positivo de rajas, de movimiento, de acción. Y Dvecha, que es aversión, y Dvesa, que es aversión, lo ponen en el otro polo, que es el de Tamas. Entonces estos dos tan polarizados, que de hecho aquí lo han descrito bien, porque hay un movimiento pendular como el que se columpia, porque tan pronto estamos riendo que llorando, tan pronto estamos contentos que estamos tristes, tan pronto te quiero que te odio. Así funciona la humanidad actualmente en su inmensa mayoría. Podemos observar todas estas cuestiones y colocar, ¿no? Es como una especie de ordenación. Caramba, esto que estoy observando, ¿dónde corresponde? Cuando lo observo en mí mismo o cuando lo observo a mi alrededor, ¿no? Porque conocer significa darse cuenta de a qué ley corresponde, dónde se coloca en el desarrollo de toda esta manifestación universal. Y entonces está otra de las kleshas que se llama Abhinivesa, que es el temor de sufrir, porque hay apego o inclinación, está uno apegado a lo que conoce, y entonces hay un temor de perder aquello. Aquí explica algo más. Raga significa, además del que decía aquí, amor, deseo, significa además pasión, afecto, amor, apego, inclinación, atracción, deseo, gusto, y en general es aquella manifestación de la mente que tiende a retener los objetos que ocasionan una sensación de placer. Y de ello, de este movimiento, nace ese apego a todo lo conocido. Si queremos repetir el placer, por supuesto. En general lo podemos observar así, lo que nos agrada, lo que nos produce una sensación benéfica, placentera. Sí, por favor, que esto no me lo quiten, ¿no? Pero luego pues tenemos otra explicación, ¿no? Santocha, que es contento, felicidad, bienestar, que esta vendría a ser del centro, procedente del estado sádvico de equilibrio, Santocha. Contento, felicidad, pero no la felicidad pasajera de aquí, que está ligada a la infelicidad pasajera de aquí, sino aquella felicidad que encontramos con el nombre de Ananda y que se refiere a la que es de un orden superior. Y este mismo Ananda, en un sentido más espiritualizado, es esa bienaventuranza, alegría, felicidad. Y Vairagya se ha traducido como en el sentido de indiferencia, desapego, desprendimiento, indiferencia a los objetos placenteros del mundo, pero sin que sea rechazo. Porque si aquí hay apego y aquí hay rechazo, ninguno de los dos es indiferencia en el sentido que se le está dando aquí. Así que es un desapego producto de la comprensión, una indiferencia producto de la comprensión, un desprendimiento producto de la comprensión. Indiferencia a los objetos placenteros del mundo es un estado de que no hay rechazos, si están, están, pero si se pierden, uno no tiene un sufrimiento y una sensación de pérdida, dice, pues ahora no están, ya está, no pasa nada. Es un estado de apatía, pero no en el sentido negativo que le damos a la palabra, que también esta palabra aquí quizás no está muy bien encontrada, pero a veces las traducciones de una lengua a la otra no encuentran tanta facilidad.
La carencia de deseos, pues, la carencia de deseos también proviene de este estado sádvico de equilibrio, el desapasionamiento, la renuncia. Todo esto tenemos tendencia, bueno, ¿y si pierdo esto, qué me queda? Porque entendemos que si perdemos aquello que produce placer en el lado positivo del movimiento pendular o vascular, pues nos vamos a quedar en el vacío. Estamos acostumbrados a estos dos. Y con tal de tener algo de este, ya nos conformamos con tener la parte contraria, que es ineludiblemente, porque el movimiento pendular es así. Tantos grados se mueve el péndulo a la derecha, tantos grados a la izquierda. Es un balanceo constante. Lo único que puede hacer el ser humano es irlo acortando por medio del conocimiento real y entonces llegar a ese estado de equilibrio. Y el estado de equilibrio no es un vacío, es un estado de esa bienaventuranza, de esa nanda, de esa alegría, de esa felicidad interior que no dependen para nada, este contento y esta felicidad no dependen para nada de lo que está sucediendo en la vida, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de si hay guerras o si hay paz, de si hay más pan o si hay menos pan. Y eso no es indiferencia, es ese estado de bienaventuranza, a pesar de las cosas que están ocurriendo alrededor y en el mundo. Lo produce el hecho de conocer, saber cómo es el proceso de evolución de todos los reinos de la naturaleza y por supuesto del ser humano y por supuesto el nuestro propio. Y entonces esto produce un comprender que todo está bien y que todo está en su sitio. Y solo comprendiendo eso puede el ser humano vivir en paz consigo mismo y en paz con todos los seres y con todas las cosas. Todo lo demás que es polar produce desengaño a la corta o a la larga y sufrimiento a la corta o a la larga. El que tiene cosas en el polo positivo, al mismo tiempo tiene miedo de perderlas en el polo negativo. ¡Ay, qué bien que estamos! ¡Ay, pero ¿y si esto se acaba? Hemos oído y seguramente también nosotros en algunos momentos en el pasado quizás hayamos dicho cosas parecidas. Bueno, esto ha sido como un poco de digresión, pero para que podamos comprender un poco más qué es lo que se está moviendo aquí, ¿verdad? Y en relación con esto, y todavía en el glosario, continúa diciéndonos estas tres cualidades, rajas, tamas, sattva y sus subdivisiones, pueden descubrirse en todas las cosas visibles e invisibles, es decir, en todos los planos de la manifestación. Pueden descubrirse porque están, solo que si nosotros no tenemos las cualidades o el desarrollo para poderlo visualizar en los planos internos, pues no los observamos, no los vemos o no los conocemos, pero están y actúan y funcionan y sostienen y mantienen la manifestación en todos los planos. Y también podemos observarla en la acción de todos los seres vivos. Cuanto más observadores nos volvamos, que no solo miremos, porque la mirada, pues los ojos están bien, ven, que no solo veamos, sino que efectuemos la acción volitiva de mirar, observar atentamente. Cuando un ser humano muere, físicamente hablando, su ego, el resto de los cuerpos de la personalidad, incluido el estado en Devachan, está en un estado de quietud, tamasa. Cuando está encarnado está en un estado rajasa,
está todo en el plano físico y está actuando todo al mismo tiempo y hay mucho movimiento. Incluso aquel que dice cuando viene el camión y le avisan, bueno, ya se apartará, incluso aquel, quiera o no quiera, está en un porcentaje, está rajásico, porque si no, se muere. Si no hay algo de rajas, se muere, desaparece. Mientras que la parte divina espiritual, Atma Buddhi del ser humano, durante la vida tanto encarnada como incorpórea, están en el estado sáttvica. Sí, la parte divina espiritual siempre están en el estado de equilibrio sádvico, siempre, porque es su naturaleza, aunque de ello y por medio de ello se manifiestan los otros dos aspectos. Un sabio se esfuerza por expresar y vivir los aspectos más elevados de estas tres cualidades. Un sabio. Pero como nosotros somos aprendices, pues o nos ponemos a ello o en lugar de ser nosotros los que gobernemos nuestras propias vidas y por lo tanto equilibremos y vivamos la manera más elevada de esas cualidades de la materia, porque están nuestros cuerpos, en todos, en el denso y en los sutiles, pues nosotros tenemos que proponérnoslo todavía, porque todavía no es un estado que funcione de una manera natural y continuada en nosotros. Todavía no somos sabios, ¿verdad que no? Cuando la vida del logos solar, origina movimiento en aquella materia que se apropió de afuera hacia adentro para organizar su propio universo, al principio la atraía y esas tres cualidades permanecían en equilibrio durante X tiempo, desconocemos. Pero dice, tenemos enseguida entonces la posibilidad de 7 grupos, porque en cualquier átomo determinado o en cualquier grupo de átomos, cuando estos forman moléculas, una u otra de estas cualidades, una u otra de cada una de estas tres, puede cobrar energía con más fuerza que las otras y así resaltará más una de las tres cualidades, haciéndola predominante sobre las otras dos. Sí. En el momento que la influencia del propio logos pone esto en movimiento para generar todos aquellos planos de manifestación que ya hemos ido viendo y que seguiremos viendo, entonces les tiene que propiciar las cualidades para con toda esa materia generar formas. Sí. Si todo fuese igual, pues al final pues sería como una especie, me lo imagino yo así, ¿no? Si no hay diferenciación, podría tener cierta textura toda la materia, pero sería toda igual, como una especie de blandiglú. Y sigue diciéndonos, esto ya es de Anibesan de nuevo, y dice, de ese modo podemos tener 3 grupos, en uno de los cuales predominará la inercia, en otro la movilidad y en un tercer el ritmo. En uno la inercia o tamas, en otro la movilidad o rajas y en un tercero el ritmo o sattva. Cada uno de ellos, además, se subdivide según el predominio en el mismo de una u otra de las 2 cualidades restantes. Así, en uno de los 2 subgrupos de inercia, la movilidad puede predominar sobre el ritmo y en el otro el ritmo sobre la movilidad. Y así con los otros 2 grupos de movilidad y ritmo. Y esto parece como muy complicado, pero no. Fijémonos que hay 3 grupos
Cada uno de los tres se forma por este y dos más, por este y dos más, por este y dos más. En el primer grupo, en este, los tres están en equilibrio, pero luego resulta que aquí Raja se ha hecho más grande y Tama se ha hecho más grande, a expensas de Sattva que se ha quedado más pequeñito. Hay menos Sattva y hay cierta cantidad de tamas, de la inercia, y mucha cantidad de rajas, movilidad, acción, 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 acción. En el siguiente, tamas está crecido, rajas está disminuido y sattva está crecido. Así que la proporción, aquí el sattva gana en proporción al rajas y al tamas. Esto lo tuve que generar yo poniendo sus dibujillos así, haciendo un poco, es un poco de trampa, entre comillas, sobre el dibujo original para poderlo expresar. Entonces, en el siguiente grupo, la primera está en equilibrio, en el segundo rajas es predominante, tamas lo es muy poco menos y sattva lo es más. En el tercero de este mismo grupo, rajas es predominante, tamas es mucho más pequeño y el que gana en predominio es sattva. En el tercer grupo, aquí el primero es en equilibrio, el segundo tama se ha hecho más pequeño, rajas está así, más pequeño, pero aún así es más grande que rajas, y sattva es más grande. Y en el tercer grupo, tamas es más pequeño, rajas es más grande, pero sattva es el que ha ganado en predominio. Así que, bueno, es un poco hecho con los medios que yo tenía para poderlo hacer. Quizás habría sido más fácil hacerlo con el dibujo de los quesitos, pero con el dibujo de los quesitos no aparece así y esto pues tampoco me habría ido demasiado bien para el propio trabajo. Y aquí nos sigue diciendo, de aquí surgen los consabidos tipos, clasificados según la cualidad, porque estos son cualidades de la materia, según la cualidad que predomina, designados normalmente por sus términos sánscritos de sátvico, rajásico y tamásico, es decir, de rítmico, móvil e inerte. Y tenemos alimentos, animales, hombres, etcétera, de carácter sátvico, de carácter rajásico y de carácter tamásico, con muchas variabilidades, porque en cuanto algo se mueve un poco, ya no es igual que lo anterior. Entonces hay muchas variantes acerca de todo esto. Y en general conseguimos 7 grupos en total. 6 subdivisiones de los 3 y una séptima, 6 subdivisiones, 2, 4, 6, y una séptima en la que las 3 cualidades están activas por igual. Esta. Las variedades de tipo son sencillamente para señalar en cada tríada humana las energías relativas de las cualidades, porque todo está construido con todo esto. Hasta aquí habíamos visto el intento que yo puse pues en los subestados, lo volveremos a ver una vez más y lo iremos refrescando y nos irá quedando con mayor claridad, de esto no me cabe duda, de aquellas variantes en los materiales, los átomos y las moléculas que se iban generando de arriba abajo, pero esto lo seguiremos viendo. Pero ahora ella nos dice la vida del logos, y claro, nosotros semanas atrás, en algunos de los jueves vimos este diagrama que nos hablaba de la evolución de un logos solar, partiendo de un parabrama cósmico, que sería, partiendo de aquí, no lo dice, y solamente podemos
figurarnos que está hablando de lo que procede de la propia galaxia, porque de lo que es solar nos habla desde aquí para abajo, que se corresponde con los diagramas que usamos para describir nuestro propio sistema y nuestro propio movimiento. Es desde aquí para abajo. Pero esta tríada procede de más arriba, porque lo que representa cada logos solar es una expresión del logos de la galaxia, es decir, de lo más elevado, acercándonos a la expresión del propio logos solar. Entonces, en esta trinidad, en esta tríada superior, encontramos la expresión de dónde procede. Y la vida del logos, que tiene que fluir en esta materia, se manifiesta en 7 corrientes. Esto es esta misma parte, pero hecha un poco más grande para la que podamos ver bien. Se manifiesta en 7 corrientes o rayos. Y a estos rayos, por vibración, se les han asignado unos colores. Son 7 corrientes o rayos que proceden también de arriba. ¿Sí? Vienen del mismo origen en que el Sol lo tiene. Estas corrientes, estos rayos, se originan similarmente de los 3 aspectos de la conciencia presentes en él, de los 3 más elevados de la conciencia presentes en él, como en todas las conciencias, porque todas las conciencias son un reflejo de la conciencia una, ya que todas son manifestaciones del ser universal, todo lo que se manifiesta en el mundo solar es una parte o reflejo de lo que es el ser universal, la unidad divina. Estos 3 aspectos son bienaventuranza o voluntad, conocimiento o sabiduría, existencia o actividad, muchos nombres se les han dado, padre, madre, hijo, Isis, Osiris y Horus, Brahma, Vishnu, Shiva, y en otras corrientes filosóficas o religiosas también ha sido reconocida que hay como una manifestación trina, pero es una manifestación que es al mismo tiempo trina y una. Y aquí es aquello del misterio de la Santísima Trinidad, que la Iglesia siempre lo ha presentado con esta forma tan extraña, tan escondida, tan misteriosa, sin saber cómo darle la explicación. Bueno, yo por mi parte, Clarisa, no es que sepa mucho, pero por medio de la teosofía algo he ido comprendiendo del significado de esto. Y seguramente más iremos comprendiendo conforme aprendemos y constatamos cómo es la vida que nos rodea. De esta manera tenemos las 7 corrientes o rayos de vida logoica, estos 7 que proceden del uno por medio de la Trinidad logoica. Todas las cosas, todas, pueden considerarse como agrupadas bajo estos 7 titulares. Las 7 corrientes de vida logoica, constituyendo la segunda oleada de vida. En las 7 corrientes de vida logoica, constituyendo la segunda oleada de vida. Es la segunda que procede. La primera que se puso en marcha generó los planos de existencia, y la segunda que se puso en marcha con los materiales ya preparados construye formas hasta llegar al reino mineral. Y a partir de ahí el proceso es ascendente, pero ya nos lo va a ir diciendo, Así que con estas 7 corrientes de vida logoica constituyendo la segunda oleada de vida, y podemos pensar en ella, en esta oleada, como fluyendo y descendiendo
a través de los planos, de modo que si dibujamos los planos horizontalmente, uno debajo de otro en orden de densidad, uno debajo de otro en orden de densidad, como solemos hacerlo para comprender mejor, entonces la oleada de vida discurriría verticalmente hacia abajo y a través de ellos. El hecho de dibujarlo así es porque si todo lo dibujamos sobre esta línea, pues sería un borrón. Realmente sería un borrón. Pero para podernos comprender, pues hemos de hacer aquí montones de cositas y dibujitos y flechitas en un intento de poder facilitar nuestra propia comprensión. Bien, sigue diciéndonos Annie Besant. Además, en cada una de las corrientes habría 7 subdivisiones, que son las que nos ha ido mostrando, cada una de ellas 7 subdivisiones, En cada uno de los planos, en el orden de descenso, 7 subdivisiones. 7 en el átmico, 7 en el búdico, 7 en el manásico, 7 en el cámico o astral y 7 en el físico. Y las llama divisiones secundarias. Y habría las materias correspondientes a las proporciones de las cualidades, de esas cualidades de las que nos ha hablado, de rajas, tamas y sattva, dentro de cada tipo. Y así una y otra vez. Así que aquello que intentamos explicar por medio de los dibujitos, el subestado más elevado de cada uno de los planos es un subestado atómico. Hay miríadas, yo solamente he puesto unas poquitas, miríadas. Y luego está una vinculada a un ser, pero esto ya lo vamos a ir explicando. Miríadas que no están vinculadas a un ser y una que está vinculada a un ser. Miríadas son atómicas que no están vinculadas a un ser y una que está vinculada a un ser. Y así, miríadas que no están vinculadas y una que sí que está vinculada. Miríadas. Y estos son los subestados atómicos de cada plano. El resto no son atómicos, sino moleculares. Es decir, aquí permanecen sin juntarse unos con otros. Pero aquí ya forman, en cuanto se juntan dos, ya es una molécula. Si se juntan 3, otro tipo de molécula. Si se juntan 4, otro tipo de molécula. Con las variantes de densidad y además con las variantes de esas 3 cualidades. Así que nos podemos dar una idea de que, y afortunadamente, como una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa, cuando el ser que somos tiene que revestirse de materia, formando cuerpos para manifestarse hasta aquí abajo y poder desarrollar aquella conciencia en todos y cada uno de los planos, afortunadamente, si es que se puede usar esta palabra, encontramos los materiales necesarios, adecuados a nuestro momento evolutivo actual en cada una de las encarnaciones que ya llevamos hechos. Así los encontramos en la actual, así los hemos encontrado, y a las futuras, por las modificaciones que estamos haciendo y desarrollo de nuestra propia conciencia, también encontraremos los materiales adecuados para que podamos expresarnos de la manera conforme y armónica en relación con nuestro propio desarrollo de conciencia. Me parece magnífico. Lo siento internamente como algo inmenso y magnífico. Así que encontramos entonces todas esas innumerables variaciones. Ella, Annie Besant, dice, no necesitamos entrar en detalles sobre estas. Bueno, yo me he extendido un poco. Basta con mencionar los 7 tipos de materia y los 7 tipos de conciencia que se han de expresar
por medio de estos 7 tipos de materia y todas sus variantes. Aquí. Las 7 corrientes de vida logoica se manifiestan como los 7 tipos de conciencia. Y en cada uno de estos se encuentran los 7 tipos de combinaciones de materia. Esas variaciones que tratábamos de describir. Hay que reconocer 7 tipos distintos en cada uno de los 3 reinos elementales y en el plano físico. Adam Blavatsky, en la doctrina secreta, al tratar del hombre, cita de las estancias del libro de Xian el hecho de que habían 7 de ellos, aquí decía los creadores, pero la traducción por los creadores puede traer confusión. Habían 7 de ellos, la jerarquía de constructores cosmocrátores, cada uno en su grupo, porque también estas jerarquías son miríadas, no es que haya un solo ser que esté trabajando, sino que es una jerarquía formada por miríadas de constructores, cada uno en su grupo, formando los 7 tipos. Ellos trabajaban en formar los 7 tipos de hombres y estos subdivididos. 7 veces 7 sombras de hombres futuros nacieron, dice la doctrina secreta. 7 veces 7 sombras de hombres futuros nacieron. Aquí, esto ya no es de la doctrina secreta, pero sigue diciéndolo Anibesan, aquí y en la diferencia de edad evolutiva y en las diferencias aportadas por las experiencias se encuentra la causa de los diferentes temperamentos de los hombres. Y es por eso que no encontramos 2 que seamos iguales, aunque todos en nuestro origen seamos 1. Y nos habla ahora de los seres radiantes, entrando en otro subcapítulo. Ahora, dice ella, tenemos que considerar otro resultado del recorrido descendente de la segunda oleada de vida, es decir, otro resultado de aquel orden descendente que veíamos en el dibujo, en el gráfico, del recorrido descendente de la segunda oleada de vida. Hemos visto que proporciona cualidades, esas 3, con todas sus variantes, a las agregaciones de materia en los planos 5º y 6º, y que tenemos de bajada, 5º mental y 6º cámico, y que tenemos en el primer reino elemental materiales dispuestos para cobijar. Yo he pensado que es más fácil de comprender para dar forma a los pensamientos abstractos, porque cuando generamos un pensamiento, generamos una forma de pensamiento. Así que encontramos los materiales dispuestos para dar forma a los pensamientos abstractos, sin toda aquella variedad que hemos tratado de describir. Nos faltaría, formularíamos un pensamiento, pero no se cuajaría en nada. No podría producir formas de pensamiento, porque no encontraría los materiales adecuados para que nuestros más elevados pensamientos, y aquí está hablando de los abstractos, en este momento, pudiesen generar esas formas bellísimas, ¿no? En el segundo reino elemental, los materiales listos, encuentran los materiales listos para dar forma a los pensamientos concretos. Los pensamientos concretos son todos aquellos que cuando pensamos en algo tienen una imagen, tienen un nombre, tienen
una forma concreta, los podemos definir, se pueden explicar, porque son reconocibles. Y son todos ellos pensamientos formados con los objetos que conocemos en el mundo en el que nos movemos. Y en el tercer reino elemental encuentra materiales listos para dar forma a los deseos. Y este tercer reino elemental en el mundo cámico o astral, también llamado así, encuentra el ser que cuando tiene un deseo es el resultado de un pensamiento concreto y esto le da forma. Es decir, que hay una forma mental que se reviste de materia astral y puede circular por el plano astral, por el plano de los deseos o plano cámico, porque encuentra los materiales necesarios para generar esa forma y vestirla de materia astral. Esto también es muy interesante de ir comprendiendo, ¿verdad? Y sigue diciéndonos, pero como añadido a la entrega de cualidades, a las agregaciones de materia, cada vez más complejas, aquellas tres por las variaciones en las agregaciones que son moléculas de materia, el segundo logos emite durante esta etapa de su descenso seres evolucionados en diferentes etapas de desarrollo, pero seres con mayúscula, que constituyen los habitantes corrientes y típicos de estos tres reinos elementales. Estos seres han sido aportados por el Logos de una evolución precedente y han sido enviados desde el caudaloso tesoro de su vida. Han sido enviados a habitar el plano para el cual su desarrollo es idóneo y para cooperar y trabajar con él y en él, en el plano, y posteriormente con el hombre también, para que surta efecto su esquema de evolución. Y estos seres radiantes son todas esas jerarquías de seres elementales que están trabajando constantemente en la confección de las formas. Y nosotros emitimos, pero ellos trabajan y ponen átomos, están constantemente poniendo o quitando lo que convenga a cada momento. Madame Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, introdujo en Occidente su propia concepción de los Deva. Ella los considera como entidades del tipo de ángeles o dioses que fueron evolucionados desde los previos períodos planetarios. Entraron en el plano denso de la Tierra con anterioridad a los elementales que nosotros conocemos y a los humanos, y permanecieron en estado de letargo hasta que cierta etapa evolutiva fuera alcanzada. Más tarde, se asociarían con los elementales para ayudar a fomentar el desarrollo espiritual en los seres humanos de la Tierra. Los devas son los considerados como el espíritu de la naturaleza y son los que en los últimos tiempos han ido promocionando la conciencia ecológica en la Tierra. Así que la propia señora Blavatsky introdujo su propia idea, concepción de qué eran los devas. Sí, en todo ese gráfico, perdón, en todo ese gráfico que vemos, en los subestados de los planos superiores hay jerarquías. Los más elevados seres con S mayúscula, esos seres más evolucionados que proceden de
un Manvantara anterior, según se nos ha dicho aquí, estos están trabajando en los planos más superiores. Y en los planos más inferiores de ese diagrama, los que forman los 3 reinos elementales trabajan a las órdenes de los superiores, trabajan estos otros elementales que son más conocidos por las corrientes más, a ver cómo lo puedo decir, en los diferentes países y las diferentes culturas se habla de estos seres como de los seres de la naturaleza, los enanos, las sílfides, las ondinas, los trolls, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de ellos, pero todos estos son de un orden inferior y trabajan en los planos de manifestación más inferiores. Al decir trabajan, no es que sean ni mejores ni peores, porque cada uno cumple con el trabajo que tiene que realizar. Unos son constructores, ponen átomos, y otros los tienen que quitar. Si no fuese así, una flor no se marchitaría y podría dar nacimiento a que quedase la semilla, que da nacimiento a que pueda surgir una nueva planta. Lo mismo con los árboles, etc. Tiene que haber el constante reciclaje de todas las formas. Y estos seres todos hacen su función, todos, no hay nada en la naturaleza que esté fuera de lugar. Y esto es una maravilla. Sigue diciéndonos Anibesan, estos seres han recibido nombres diversos en las distintas religiones y culturas, pero todas ellas reconocen el hecho de su existencia y de su labor. El nombre sánscrito de Devas, los seres radiantes, traducido así, es el más generalizado y describe adecuadamente la característica más remarcable de su apariencia, una brillante radiación luminosa. Las religiones hebrea, cristiana y mahometana les llama arcángeles y ángeles. Hay una nota al pie y está puesta aquí que dice: la traducción de este término descriptivo como dioses ha llevado a muchas tergiversaciones del pensamiento oriental. Las 33 jerarquías de dioses que se describen en Oriente no son propiamente dioses en el sentido occidental de la palabra, que es el equivalente a la de ser universal, Dios, un ser universal. En segundo lugar, al de Logos, pues ellos son devas, son seres radiantes, son seres de una elevada vibración que tienen jerárquicamente una tarea que cumplir en el desarrollo. Y este puede ser uno de los que están centrados en la tarea de mantener y construir los bosques, pero todos los de orden inferior, los gnomos, etcétera, 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 trabajan aquí a las órdenes de estos más superiores. Es un intento también, por mi parte, qué atrevimiento de tratar de explicar tal cosa, pero no nos apartamos de lo que se explica en las escrituras más serias al respecto. Así que sigue diciendo, el teósofo, para evitar connotaciones sectarias, los llama elementales, de conformidad a su ambiente, y este título tiene la ulterior ventaja de que recuerda al estudiante la relación de ellos con los 5 elementos del mundo antiguo: el éter, aire, fuego, agua y tierra, porque hay seres similares de tipo superior en los planos átmico y búdico. Si hay los inferiores y hay los superiores, tal como decíamos, así como los elementales del fuego y del agua, de los planos mental y de deseo, también llamado cámico astral,
y los elementales etéricos del plano físico. Estos seres tienen cuerpos formados de esencia elemental, que ya nos estuvo explicando qué era. La esencia elemental del reino al que pertenecen, cuerpos con destellos multicolores de forma cambiante a voluntad de la entidad que los ocupa, es decir, a voluntad de los propios seres elementales. Estos dibujos, algunos de ellos pertenecen al libro de Geoffrey Hodgson, El reino de los dioses. Se encuentran muchos abriendo por internet. Todos estos son jerarquía y forman una amplia hueste, porque son miríadas de seres, siempre dedicados activamente al trabajo, ocupándose de la esencia elemental para perfeccionar su cualidad, aquella que viene de lo superior, ¿sí? Tomándola para formar sus propios cuerpos, prescindiendo y tomando otras partes de ella para hacerla más responsiva. También están ocupados constantemente en la configuración de las formas, ayudando a los egos humanos en el camino de la reencarnación, en la construcción de sus nuevos cuerpos. Aquellos que están descendiendo a la reencarnación los ayudan en la construcción de sus nuevos cuerpos, aportando materiales de la clase requerida y ayudando en su adaptación. De manera que, como todos estos seres están trabajando constantemente, de ahí que podamos cambiar nuestros cuerpos, y dice, tardamos 7 años en cambiar todas las células del cuerpo y tal. Bueno, pues es cierto, porque están estos seres trabajando para que podamos deshacernos de los materiales viejos y aportar materiales nuevos. Aún así sabemos que más tarde o más pronto hemos de dejar el cuerpo físico y hacer todo un proceso. ¿Para qué? Para dar la posibilidad de configurar un nuevo cuerpo que sea más responsivo al nuevo estado de conciencia que vamos desarrollando de encarnación en encarnación. Volvemos a encontrar, como nos hablaba de la esencia elemental, que recordemos, generalmente se da este nombre a las combinaciones de materia formada en los 3 reinos elementales. Las combinaciones de materia, y como ya hemos visto que hay todas esas variantes, ahora nos es un poco más fácil ir colocando cada cosa en su lugar. Esta esencia se moldea produciendo formas por medio de agregación, forma moléculas, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse. Y hemos visto que nosotros, en la forma de pensar en abstracto, la forma de pensar en concreto y la forma de sentir, generamos formas y por lo tanto movemos todos estos materiales que hay a nuestra disposición aquí, en estos planos y subplanos, mental o manásico, astral o cámico y físico. En los reinos elementales nos dice en la doctrina secreta de los 7 reinos que constituyen los eslabones de la cadena evolucionaria, hay 3 reinos llamados elementales, que son anteriores. Hay 3 que son anteriores a los reinos, el 4 mineral aquí abajo, el 5 vegetal, que está un poco más evolucionado, el 6 reino, el animal, que está un poco más evolucionado. Nuestros cuerpos físicos son cuerpos animales y por último al ser humano. Y es un reino en sí mismo el reino humano. Y de los que dice, estos reinos elementales no se puede hablar por varias razones, dice HPB, una de las cuales es que nadie, como no sea un gran vidente, eso sería con mayúscula, no una videncia psíquica de un orden
inferior, sino un gran vidente, la palabra gran la pone ella, o una persona naturalmente dotada de intuición, pero la intuición es búdica, entonces ya es un ser muy evolucionado. Ninguno podrá formarse una idea de lo que no es posible expresar con palabras, dice ella en el segundo tomo. Cuanto menos avanzado es el ego, cuanto menos avanzado es cualquiera de nosotros, mayor es el trabajo direccional de los devas, más trabajo tienen que hacer ellos. Con los animales hacen casi todo el trabajo y prácticamente todo con los vegetales y los minerales. Están trabajando constantemente en la construcción y destrucción de formas. Ese es el reciclaje de las formas. Son los agentes activos en el trabajo del segundo logos, son trabajadores del segundo logos, llevando a cabo todos los detalles del logos plan para el mundo y ayudando a las incontables vidas con mayúscula, porque es vida divina que evoluciona por medio de las formas, ayudándoles a encontrar los materiales que necesitan para su vestimenta, porque si la vida divina no se viste, no hay desarrollo de la conciencia. Y este curso es para que comprendamos qué es la conciencia, cómo se desarrolla y cómo se desarrolla en nosotros, qué es esta conciencia. Toda la antigüedad reconocía la labor indispensable que ellos, todos estos agentes activos, realizan en los mundos. Y China, Egipto, India, Persia, Grecia, Roma y tantos más cuentan la misma historia. La creencia en la superioridad de estos seres, los que son del orden superior, no se encuentra únicamente en todas las religiones, sino en los recuerdos de aquellos que, en el plano del deseo y en el físico etérico, se complacen con el folclore, con las historias de espíritus de la naturaleza, de hadas, gnomos, trolls y bajo otros muchos nombres, recuerdos de los días en que los hombres estaban menos profundamente absorbidos en los intereses materiales y eran más sensitivos, que no quiere decir más conscientes, pero eran más sensitivos a las influencias que actuaban a su alrededor desde los mundos más sutiles, porque en aquellas etapas de la evolución esto era necesario. Luego, los vehículos más externos se hicieron más densos y todas esas influencias de esos otros seres que son mucho más sutiles, las hemos dejado de reconocer o percibir, porque ahora nos toca el desarrollo de la conciencia de lo externo por medio de este cuerpo que se tuvo que adaptar, que es todas estas evoluciones han sido larguísimas para poder llegar a este momento de la evolución de la conciencia en la que estamos inmersos, pero de la que nos queda muchísimo desarrollo todavía por delante. Esta concentración en los intereses materiales, necesaria para la evolución, ha excluido el trabajo de los elementales de la conciencia humana vigílica. Por eso no los contactamos estando de forma despiertos. Pero esto, desde luego, no paraliza su trabajo, el de ellos. Ellos siguen trabajando igual. Aunque a menudo resulta menos efectivo en el plano físico, esto más que nada porque nosotros, por nuestras propias actividades, les estamos destruyendo su propio hábitat en el mundo vegetal, etcétera, etcétera. Estamos destruyendo mucho de aquello en lo que ellos tienen su función trabajar. En la etapa que estamos considerando, sin embargo, todo este trabajo
excepto el del perfeccionamiento de la esencia elemental, se sitúa en un lejano futuro. Pero los seres radiantes trabajaron diligentemente en ese mejoramiento. Trabajaron y trabajarán. Seguirán trabajando siempre de acuerdo al momento evolutivo y en el reino que les toque y les corresponda. Esto es interesantísimo. Bueno, los dibujitos pues son dibujitos, obra de los artistas. Hubo pues un inmenso trabajo de preparación realizado antes de que nada pudiera aparecer en el proceso de las formas físicas, tal como deberíamos reconocer. Una amplia labor respecto a la forma de las cosas antes de que la conciencia encarnada pudiera hacer nada en absoluto, excepto la del Logos y sus seres radiantes. Llevan muchos más eones de actividad antes de que nosotros apareciésemos como seres humanos en nuestra propia evolución humana. El dibujito es muy mono, ¿verdad? Aquello que en este punto tenía que ser la conciencia humana era una semilla, todavía, sembrada en los planos superiores, allá arriba, inconsciente de todo lo exterior a ella. Cuando digo allá arriba, hablo de vibración, pero no hablo de distancia. Recordad siempre que esos planos están todos aquí interpenetrándose los unos a los otros. Arriba y abajo solo es una cuestión de vibración, no de distancia. No lo confundamos nunca, porque es fácil que nos confundamos, Bajo el cálido impulso de la vida logoica, la conciencia humana echa una débil raicilla hacia abajo, que se abre camino hacia los planos inferiores, ciegamente, inconscientemente, y esta raicilla pasará a ser nuestro siguiente objeto de estudio. Así que vuelvo a leer este último párrafo. Bajo el cálido impulso de la vida logoica, de la vida divina, del logos, la conciencia humana, esa conciencia de la tríada Atma Buddhi Manas, echa una débil raicilla, dice aquí, la describe de esta manera, que se abre camino hacia los planos inferiores, ciegamente, porque hasta que no se reviste de un traje hacia abajo y ese traje lo adecua para que pueda hacer conciencia de ese plano en el que está asomándose, realmente no lo puede conocer hasta que tiene, es cierto, hasta que tiene un traje adecuado para ello, y de manera inconscientemente por la misma razón. Y esta raicilla que tira hacia abajo pasará a ser nuestro siguiente objeto de estudio. Y el siguiente objeto de estudio será el capítulo 4, que nos hablará del átomo permanente, ese que tantos dolores de cabeza ha generado, pero como nos lo va a explicar muy bien, seguro que comprenderemos muy bien. Y ahora pues lo dejaríamos para el próximo jueves, retomar aquí en este punto. Dejamos de compartir y abrimos paso a las posibles preguntas, comentarios, si los hay. Ricardo asoma una mano por ahí, pero solo una mano. Felipe, hola, adelante. Hola, buenos días, gracias Clarisa. Me genera duda de cómo hay elementales en sí que, bueno, pues he escuchado, ¿no? Soy muy ignorante en el tema, pero que pueden tomar posesión de nuestro cuerpo. Entonces, o sea, también escuchando un poco la composición en sí de nuestra conciencia, cómo un elemental puede tomar posesión sobre un ente individual. Eso es lo que me genera duda. Felipe, ¿yo he dicho la palabra posesión?
No, tal vez yo lo estoy Ah, tomando como ignorancia, ah, pero es que no mm, dice posesión, dice ok, que están al servicio del logos, quitando y poniendo los átomos que son necesarios. Si nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, la parte más externa, cuando se produce una exfoliación de la piel, ¿no? Imaginemos por un momento que esa piel, que se hace vieja, no la pudiésemos desprender. No hubiese manera. Dice, eso sería una costra de piel vieja. De hecho, hay alguna enfermedad que produce ese efecto, ¿no? Pero eso es una disfunción. Cuando se produce una enfermedad, ahí hay una disfunción. Y esos elementales no pueden arrastrar, no se pueden llevar las células viejas de piel. Los elementales están trabajando al servicio de las leyes en todos los planos de la naturaleza. Pero la posesión es otra historia, ¿eh? No tiene nada que ver. Ellos nunca se posesionan de nuestra voluntad. Sería terrible, ¿eh? Existen posesiones, pero de ellos se hablará cuando toque. No tiene que ver con el trabajo de los elementales. Ellos solamente trabajan a las órdenes del logo y de los seres radiantes de un orden superior, porque es una jerarquía consecutiva, de plano en plano, para operar y ayudar a construir los cuerpos en los que nosotros habitamos. Nosotros somos un ser en evolución que está habitando estos cuerpos. Y recuerda lo que dice la teosofía en alguno de sus escritos más importantes. Yo no soy el cuerpo físico, ni las emociones, ni la mente. Yo soy el ser. Ese ser soy yo. Ese ser es, diciéndolo con mayúscula, el ser divino, el ser evolucionante, ese rayo trino Atma Buddhi Manas que está aquí encarnado en estos cuerpos para desarrollar todo ese potencial de conciencia, ¿verdad? ¿Ha muchas quedado gracias. un poquito más claro ahora? Sí, es que, bueno, mi duda era que, bueno, no en no en esta charla, sino en otras ocasiones había escuchado que hay ciertos elementales que producen, con una vibración inferior, que producen hacer ciertas tendencias pues, en nosotros. Bueno, hay Entonces, seres, mira, hay seres de muchas clases, ¿eh? Cuando hablamos de esa jerarquía de seres de la naturaleza, son de un orden. Luego hay seres de muchísimas clases y hay seres formados por los propios pensamientos humanos, con una cantidad de energía tremendísima, es muy complejo, ¿no? Y luego, bueno, pues están los seres desencarnados que se quedan retenidos en el plano astral y que pueden hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero no es nuestro tema de hoy y no quisiera yo ahora entrar en un terreno que para explicarlo hay que explicarlo muy bien y que no, dicho en 4 palabras, no pudiésemos llevar a más confusión y no a clarificar realmente lo que es cada cosa. Sí, sí, entendamos de lo que nos está hablando, de los elementales de la naturaleza, los trabajadores que están a las órdenes del segundo logos o aspecto segundo del logos y que están trabajando dentro de esa jerarquía. ¿Mm? gracias. No hay nada oscuro, ni malo, ni maligno. Los que desintegran de esa clase de elementales, los que desintegran están cumpliendo con su trabajo. Desintegrar para que se pueda reintegrar y construir. Si me quito las células viejas, los elementales que construyen la epidermis pueden trabajar en producir la capa de piel correspondiente, ¿eh? Pongo un ejemplo muy básico porque me estáis viendo aquí la mejilla, ¿eh? Clarisa, Gracias. tienes una pregunta en el chat Sí, de Memo Bárcenas. sí.
consulta. Hace algunos años mi hija menor vio, o lo que creo es un elemental, un gnomo en específico. Lo describió como nos lo han presentado algunos artistas. ¿Es posible que de verdad lo haya percibido a una edad temprana? Pues por supuesto que sí, porque muchos niños tienen todavía esa visión durante los primeros años de su vida. No todos, pero muchos sí lo tienen todavía. Y ven a estos seres hasta a partir de cierta edad que ya se han integrado tanto, es decir, es como el aterrizaje en tierra, y entonces se pierde esa visión. Pero sí es posible, muchos niños lo ven. En lo que los padres no deberían decir nunca a esos niños que sí ven a esas criaturas es, eso no existe, te lo estás imaginando, no le hagas caso, no. Es decir, explicar las cosas en una forma infantil, natural, que pueda ser comprensible para ellos, pero sin negarles una realidad. ¿Mm? Patricia ha levantado la mano y luego Chuy. Hola Clarisa, muy buenos días o buenas Hola. tardes a todas. Solamente tengo una pregunta que no me ha quedado muy claro. En el ciclo de tamas y el otro, ¿siempre existen tanto en la naturaleza como en el ser humano? Las cualidades de rajas, tamas y sattva, ¿te estás refiriendo? Exactamente. Sí, en todo, porque todo está hecho de materia. Todo esto también tiene esas cualidades. Todo. Todo átomo y toda molécula formada por átomos tiene esas cualidades en diferentes grados de unos sobre los otros. Predomina uno, predomina el otro. Nos ha dicho, estas cualidades están en los alimentos, en los animales, en nuestros propios cuerpos. También lo están en nuestros sentimientos, emociones y nuestros pensamientos. Uno puede pensar muy rajásicamente, tener una mente de esas que no puede pararla. Algunas personas se enferman porque no pueden pararla. No pueden tomarse un momento de relax, de quietud y tal. Esos extremos son casi enfermizos y en algunas ocasiones llegan a enfermar. Como otras mentes están tan tamásicas que son incapaces de ponerse a funcionar con un pensamiento y coordinar un pensamiento hasta llegar a algo. Ese otro extremo también es enfermizo. Entonces todo está, porque desde arriba, desde el primer plano hasta el último plano y subplano más denso, desde lo más sutil y elevado hasta lo más denso, tiene esas cualidades en proporción o proporciones variables. Nosotros modificamos las nuestras, porque si estamos haciendo un trabajo para equilibrarnos a nivel mental, emocional e incluso con la alimentación, cómo comemos, cómo bebemos y tal, modificamos nuestros cuerpos físicos también por medio de la alimentación, el agua que bebemos, la respiración, etc. Entonces estamos modificando. Y en esta parte somos responsables, en esta parte y etapa de nuestra propia evolución, somos responsables cada vez de una manera más amplia sobre qué hacemos con todo esto. Y cuanto más conocemos, este curso nos va a llevar a ello, porque yo entiendo que todos vamos a conocer y comprender cada vez un poco más. Estoy segura de ello, pero al mismo tiempo eso significa mayor responsabilidad. El que no quiera ser responsable se negará la propia posibilidad a sí mismo. Yo entiendo que todos vosotros estáis aquí porque tenéis mucho interés en conocer de verdad. Gracias, Chuy. Gracias. Sí, gracias, Clarisa. Les quiero compartir ahorita de lo que comentó del gnomo, de Sí, alguien que, ha de ser, yo creo que haber tenido unos 4, 5 años o un poquito menos. En mi casa, en la casa de mis papás, estaban construyendo un piso
en la parte de arriba de la casa y estaban haciendo escaleras y todo. Y pues para hacérselo muy rápido, de repente estaba yo ya arriba en el techo, muy pequeño, no había bardas ni nada, entonces que anduve en la Mm, orilla y todo. Voy bajando las escaleras y mi mamá me ve pues toda asustada y espantada y dice, oye muchacho, ¿cómo te subiste? Y le dije, pues por aquí y ¿cómo? ¿Quién te ayudó a bajar? No, es que un niño me dijo, Chuy, dame la mano porque te voy a bajar. Y agarró, y mm, recuerdo, todavía tengo los recuerdos muy vagos, mm, me ayudó a bajar las escaleras. Y ujú. pues mi mamá, católica, aunque no profesaba al 100% la religión, pero pues su exclamación fue en relación a eso, ¿no? Claro, Que era un niño Dios, que era el que me había ayudado a bajar las escaleras y no me había pasado nada. muy Gracias. bien. Sí, sí, ha habido, bueno, hay muchas constataciones por parte de muchísimas personas, ¿eh? Muy bien, muy, muy interesante y gracias por compartirlo con todos nosotros, ¿eh? Gracias. Amaya, Hola, buenas tardes. Hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has comentado, que también en Sattva, al hablar de las cualidades de la materia, que también en Sattva puede haber rayas y tamas. Yo pensaba que Sattva era como un estado de equilibrio perfecto, ¿sabes? Como una especie de ecuanimidad ahí invariable. Entonces me ha sorprendido eso, que también puede haber, Sattva puede tener parte de rayas o parte de tamas. en los cuerpos, tal como se constituyen, siempre habrá de los tres en proporciones variables, ¿bien? Ajá. Aunque la procedencia de sattva sea el equilibrio, la armonía, tal como se ha descrito cuando hemos pasado aquellas diapositivas, Mm. aunque esa sea su procedencia, luego toda la materia para que pueda formar los cuerpos en las debidas proporciones y que esos cuerpos permitan el desarrollo de la conciencia en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, a cada una de sus criaturas, ¿eh? Y en el reino humano, por supuesto, tiene que haber condiciones variables en toda esa materia que compone los cuerpos. De lo contrario, no podría desarrollarse la conciencia. Ajá, o sea que es En la, necesario. es absolutamente necesario. Estamos hablando de esas cualidades que proceden de lo divino en su origen, Sí. pero que permiten, por medio de las formas de materia, permiten que se desarrollen las cualidades de la conciencia, las características de la conciencia en todos los reinos. Porque tenemos que pensar que el reino mineral también tiene conciencia. Es Mm. conciencia o vida divina, la podemos llamar de las dos maneras, pero es la vida divina que se expresa por medio de los minerales. Y se dice, pero ¿es consciente el mineral? Sí, lo que no es autoconsciente, el mineral no sabe qué tiene conciencia. Entonces, ¿de qué consiste la conciencia del mineral? En su capacidad de respuesta al entorno y en que, por medio de la respuesta a su entorno, cambia. Un mineral que era carbón y se convierte en diamante, ha tenido la capacidad de respuesta al calor y la presión. Esa capacidad de respuesta es la conciencia en el mineral. La vida divina que habita en ese mineral ha podido, por medio de ese calor y esa presión, convertir su traje de carbón en diamante. Es una fase, luego Sí. hay otras muchas, ¿no? Pero si queremos comprender qué es la conciencia, hemos de darnos cuenta y tener siempre presente que la conciencia es vida divina expresándose. Es Ajá. conciencia o vida, de las dos maneras se pueden denominar, ¿eh?
Ajá. Entonces, esa idea que yo tenía idílica de que uno puede estar en sattva ahí como, como una, o sea, en el observador, digamos, ¿no? En sattva ahí, en esa ecuanimidad. ¿Y tus trajes cómo estarán? Claro, los trajes, pues claro. Claro, si primero no organizas tus trajes de manera que, si tus trajes solamente tienen sattva, Sí, no los moverá ni un tanque que venga. ya, Necesitan rajas claro, y necesitan tamas en proporciones variables. ya, Pero tú, el ser, con unos trajes bien equilibrados, esto tú, José, Chuy, Magda, yo misma, todos, cualquier ser, ¿eh? El ser con unos trajes bien equilibrados, armónicos y purificados, puede estar en el silencio de una meditación y alcanzar un estado muy elevado de conciencia, que quiere decir trasladar esa conciencia a planos superiores, porque tendrá unos trajes que no le van a estorbar para poderlo hacer. ya, ya. Mientras los trajes están como están, y al decir los trajes es, y mi mente se va por los cerros de Úbeda, Sí, ¿dónde voy a estar yo? Pues en los cerros de Úbeda. ya, Los ya. cerros de Úbeda es un dicho de aquí, de España, que hay un lugar que se llama Úbeda y hay unos cerros. Para los del otro lado del mar hay que clarificar qué significan los cerros de Úbeda. Ya, claro. ¿Verdad, Amaya? Sí, 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 que, o sea, que dices tú que, claro, primero es el mental, el emocional, equilibrar y el físico, claro, a través del cuidado, equilibrarlos y luego lo otro vendrá por ello mismo. Por eso se dice que hay que purificarlos. Claro, Porque sin esa purificación, pues muchas buenas gentes, bien intencionadas, pero mal informadas o mal comprendido lo que han tratado de aprender, pretenden, por medio de unas meditaciones, alcanzar ciertos estados de conciencia cuando en realidad todavía no han empezado la casa, todavía no han empezado el trabajo real, que es el de purificación del pensar, el sentir, los actos, las palabras, llevando a que esas dos polaridades cada vez nos arrastren menos. claro, 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 ¿Eh? claro. Y que la vibración de los trajes sea cada vez más elevada. Ya, 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 Si ya. no se hace eso, pues bueno, pues uno se pone a meditar con toda la buena intención, pero con eso no basta. Vale, vale, vale. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros, Elvira. Sí, bueno, primero decirte qué bien has explicado lo de la conciencia en el mineral, que parece que nos cuesta y dice, bueno, es una piedra, primero eso. Y luego, aparte, o sea, cuando has comentado de este chico que habló de los elementales y cuando has comentado de el pensamiento, nuestros pensamientos, dice, creo haber entendido desde que van creando seres. No sé, era aclarar, ¿son seres o son formas alimentadas y creadas por nuestros pensamientos? Son Esa diferencia entre forma y ser. forma de pensamiento, pero con una energía enorme. Esas Ajá. formas de pensamiento se juntan con otras del mismo orden vibracional. En ocasiones son tomadas por seres que están por ahí haciendo de las suyas. No me gusta mucho nombrar ni hablar de todo ello, ¿sabes? Sí, sí, Ya me entendéis que hay seres que se dedican al bien y luego están los otros. claro, ahí está esa Entonces, diferencia, ¿no? claro, Dice, pero son si formas, esos otros esos se han otros. de revestir de algo y encuentran ahí materiales que los producimos la humanidad Eso es. y están circulando por el plano astral, formas de pensamiento que se revisten de materia astral de un orden inferior, si tenemos un mal pensamiento, es un supuesto, Tenemos un mal pensamiento, se reviste de materia astral inferior y circula por el plano astral en su propio nivel de vibración donde le corresponde. Y ahí hay más del mismo tipo. Y se pueden unir por vibración y hacer Claro, hacer una masa tremendísima.
Sí, Es lo sí, que suelen llamar egregor, ¿eh? Lo que eso suelen es. llamar egregor. Entonces, bueno, pues claro, es un mundo muy complejo, ¿eh? Ujú, Pero claro, estas cositas no se las podemos cargar a los elementales. eso es. Más bien nosotros los molestamos a ellos porque invadimos el bosque, invadimos todo. Nosotros invadimos todo. Y entonces los Ujú, dejamos sin terreno. Nos claro, hemos metido en su hábitat. Hemos destruido bosques enteros para hacer macrociudades tremendísimas. Les hemos quitado su casa. así es. Dicho a muchos de ellos, a los que trabajan en los bosques, que es nuestra vida. Los bosques son nuestra vida y en cambio los Así estamos es. destruyendo, ¿verdad? Es Ujú, muy importante considerar el conjunto, la relación que tiene todo. La vida claro. no podemos pensar en que es igual que muera todo, que nosotros seguiremos viviendo, que es un error. Y hay gente que Ujú, piensa con esas cabezas, ¿eh? Hay gente que está así en es. una confusión tremendísima. Y no Así podemos es. vivir sin todo lo que el planeta alberga. Muy bien. Hola, Muchas José. Sí, muy breve, dos comentarios. El conocimiento de Raja Sattva ha ayudado a la India en su medicina, según las características Sí, de algunas dolencias, buscar los alimentos que contrarresten esas dolencias por estas tres características de la guna. sí. La medicina ayurvédica se basa en las características, sí, sí, sí. Ese es Muy bien. el primer comentario que quería hacer. El Pues, segundo, perdón, eh, muchas gracias. Sí, José, sigue, sigue. hace años estaba yo en una conferencia, no estaba todavía en la teosofía, pero siempre me gustaban las cosas naturales y estaba viendo cómo hacer uso de la medicina de las hierbas. Y yo le pregunto a la profesora eh, cómo ella, qué libro había aprendido todas las cosas que ella sabía de las hierbas. Dice, bueno, mi primera experiencia fue muy joven, cuando a un yerbero, allá le decíamos yerbero a los que se dedicaban a vender hierbas, Ujú. luego de origen africano, fue esta persona y le preguntó que cómo él sabía qué hierba servía para cada dolencia. Dice, yo no sé, yo voy al monte y yo digo, ¿qué sirve para niños con dolor de barriguita? Y yo veo que una mata se mueve. Ah, ya yo sé que esa es la buena para el dolor de barriguita. Esa yo la cajo y la traigo. O sea, utilizando en este caso a los elementales que A le los están moviendo, elementales, sí. están moviendo las Sí, plantas de las que él debe de coger. Son dos anécdotas que sí, sí, y es así, es cierto, ¿eh? Hay una capacidad de respuesta si el que pregunta, pregunta para el bien, responden aquellos que trabajan para el bien. exacto. Y entonces, pues este hombre, para el dolor de barriguita, allí, ¿eh? Si la vía se movía. Sí, qué interesante, ¿verdad? Muy Sí, sí, interesante eso todo. se me ha quedado en mi mente desde que lo vi y Mm, sin Muy, entender todavía lo de los elementales y todas esas cosas. muy bien, muy importante. Gracias, José. Ricardo. Entonces, Es que quería complementar que el mismo método utilizan los indígenas del Amazonas, porque han hecho investigaciones de que cómo esos indígenas hicieron para crear esa receta de la ayahuasca, porque es muy difícil encontrar el equilibrio y las plantas. Y ellos Mm, dicen que fue así. Sí, sí, sí. Sí, la encuentran. Luego, cuando llega aquí a Occidente, los de aquí la arreglan y la estropean. ¿Por qué? Porque ya no tiene el equilibrio que ha de tener la cosa en su origen. La hacen para otros fines y con otra intención y ya lo estropean. Bueno, si no hay más aportaciones y más manos, pues yo voy a detener la grabación, sobre todo porque hemos podido comprobar que en alguna ocasión nos sucedió la semana pasada, una grabación salió un poco más larga, cuando la convirtió a MP4 pasaba de 2 gigas y no la pude enviar. Hemos de tratar de evitar que sobrepase.
Entonces nos emplazamos para el próximo jueves. No, no voy a cortar la conexión, pero la grabación sí. ¿Querías decir algo, Chuy? Sí, en esos casos, cuando suceda que las grabaciones se convierten en, ves que se están alargando, yo creo que hay que hacer un corte y volver a iniciar. Y ya después la persona que, bueno, ahora en este caso que he estado viendo, lo puede empatar y ya se puede subir a YouTube. Y ahí ya no hay problema que sea más de 2 GB. Se puede cortar. Sí, lo que pasa es que el otro día pues no parecía que iba a pasar. De hecho, no me había encontrado ninguna vez antes. Disculpadme, nos emplazamos para el próximo jueves continuar y aquí detenemos la grabación. Gracias a todos por acompañarnos.